Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, alma mater del Magisterio Nacional. Escuela de Posgrado Walter Peñalosa, Mareya. Admisión 2019 B1. Asignatura Proyecto Social. Profesor Asesor Ricardo Benigno Borja Mesa. Título del proyecto: Proyecto Social, Validación de Instrumentos con el programa SPSS. Integrantes del grupo: Gamarra Paico, Karen Miluca, Mundaca Chávez, Diana Sofía Amalia, Huedabaca Gerardo José, Vázquez Samamé, Zoila Sadí. Condiciones para poder aplicar la validación de constructo. Conforme a Valderrey Sáenz Paulo 2010, en el caso que exista una adecuación de los datos, un modelo de análisis factorial, el término del denominador que recoge los coeficientes A y J será pequeño y en consecuencia la medida de Kaiser-Meyer-Olkin será próxima a la unidad. Los valores de la prueba Kaiser-Meyer-Olkin, al ser por debajo de 0,5, no será aceptable, se consideran inadecuados los datos para realizar el análisis factorial. Si el p-valor es mayor o igual que 0,5, es decir, superiores a 0,5, se consideran aceptables la adecuación de los datos a un modelo de análisis factorial. Según Valderrama 2019, se precisa que los valores más altos con signos positivos o negativos, según Gorshu 1983, los pesos de 0,35 a más es suficiente para asumir la relación entre la pregunta y el factor. Una manera de cuantificar este hecho es la medida de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin, como se muestra en la fórmula, donde IJPR es el coeficiente de correlación parcial entre la matriz y J, eliminando la influencia del resto de las variables. La prueba Kaiser-Meyer-Olkin para realizar un análisis propone que Kaiser mayores o iguales que 0,85 es perfecta, mayores o iguales que 0,75 bien, mayores o iguales que 0,5 es aceptable, menores que 0,5 es inadecuada. La experiencia práctica aconseja que es precipitado tomar el índice Kaiser-Meyer-Olkin como una única medida de adecuación de la muestra a la hipótesis del modelo de análisis factorial, sobre todo si hay un número pequeño de variables considerable. Conforme a Valderrama 2019, la validación de constructo se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otra medición, de acuerdo con las hipótesis derivadas teóricamente, y que concierne a los conceptos constructo que están siendo medidos. Un constructo es una variable medida y que tiene lugar dentro de una teoría o esquema teórico. Pasos para hacer la prueba de análisis factorial. 1. Se digitan los cuestionarios y respuesta en el programa SPSS. Ya estando en el programa SPSS, nos vamos a analizar reducción de dimensiones factorial. En este caso, introducimos toditas las preguntas hasta la pregunta 64 y vamos a darle descripción, determinante y prueba Kaiser-Meyer-Olkin. Extracción, le damos gráfico de cimentación, continuar. Rotación, Varimax, gráfico de carga, continuar. Puntuaciones, le damos mostrar matriz de coeficientes de puntuaciones factoriales, continuar. Y opciones, le damos suprimir pequeños coeficientes, en este caso mayores que 0,35, continuar, aceptar. En este caso me presenta un determinante pequeño, la prueba Kaiser-Meyer-Olkin 2,84, no pasa, por lo tanto no es recomendable. Nos vamos a la matriz de componentes rotados. En este caso la matriz de componentes me dice que tenemos la pregunta 1, 2, 3 y 4 que no se asocian. Tenemos la pregunta 15
tenemos la pregunta 18, tenemos la pregunta 20, 21, 20 y 21, que son muy bajos. Tenemos la pregunta 56, 51, después la 56 y la 63 y 64, que tiene valores relativamente pequeños. Entonces, en este caso vamos a sacar esas preguntas y realizaremos un nuevo análisis factorial. Reducción de dimensiones, análisis factorial. Entonces sacamos las preguntas que no nos interesan, en este caso que no influyen en nuestro estudio. De la 1 a la 4, la pregunta 18, la pregunta 20 y 21, la pregunta 51, la 56, la 58 y la 63 y 64. Tienen valores relativamente bajos. Le damos a aceptar. En este caso tiene un valor pequeño, e igualmente acá 3.99. Y acá ya me vuelve a marcar la pregunta 6, la pregunta 15, está relacionada pero está solita, la pregunta 29, aquí tenemos la pregunta 50, y aquí tenemos una pregunta la 34, que no está influenciando para el estudio. Entonces vamos a hacer el proceso: analizar, reducción de las dimensiones, factorial. Sacamos la pregunta 6, la pregunta 15, pregunta 29, la pregunta 34 y la pregunta 50. Le damos opciones, ordenar, continuar, aceptar. Si ustedes se fijan, ha subido a 442, pero siempre hay preguntas que no están influenciando en nuestro estudio. Entonces comenzamos a revisar. Tenemos la pregunta 37, pregunta 59 y 35, pregunta 24, y la pregunta 14. Entonces vamos a proceder a sacarla. Análisis factorial. Entonces sacamos la pregunta 15. Primeramente sería la 14, posteriormente sería la pregunta 24, posteriormente la 35, la 37 y 59. Y le damos a aceptar.
que ya subió a 466, pero siempre tenemos preguntas que están afectando en el estudio. Entonces tenemos la pregunta 26, pregunta 60, y la pregunta 42. Sigamos revisando. Aquí tenemos la pregunta 19 y 54. Porque aquí tenemos contradicciones, positivos y negativos. Extraemos las preguntas, que sería la pregunta 19, la pregunta 26, pregunta 42, pregunta 60 y 54, y la 60. Le damos a aceptar. Ya pasó a 507, ya se cumple la condición. Ya tenemos el factor que predomina más, la pregunta 5. En el segundo factor, la pregunta 39. En el tercer factor, la pregunta 33. Cuarto factor, la pregunta 25. Quinto factor, la pregunta 8. Después viene la pregunta 17, la pregunta 62, la pregunta 17, la pregunta 30, la pregunta 38, la pregunta 55, y en el factor 12 no tenemos ninguna pregunta. Es decir, que tenemos 11 factores. Eso quiere decir que el valor obtenido en el factor 12 puede estar por debajo de 0.35. En este caso podemos observar que tenemos valores pequeños. Podemos sacar la pregunta 32. Pregunta 32. Analizar, reducción factorial. Solo sacaremos la pregunta 32 y nuestro análisis ya queda terminado. Ya se elevó a 541 y aquí ya tenemos ordenado por factores. Ya el factor que influenciaba más era el 5, pero ahora pasó a ser el 45 y se va rotando. Después la pregunta 7, la pregunta 49, la pregunta 27, la pregunta 55, la pregunta 47, la pregunta 8, la pregunta 41, la pregunta 17, la pregunta 62, la pregunta 53 y en el último factor la pregunta 30, que son 12 factores. De esa manera se hace un análisis de validación de constructo y encontramos los ítems que se asocian para formar factores y se ha demostrado la validación de constructo.